Hola, bienvenido seas a este episodio de Después de Leer Podcast. Mi nombre es Natalia, soy tu host y hoy quiero hablarte de algo muy especial, algo que mezcla la nostalgia, la literatura y la conexión humana, las cartas. Quiero preguntarte si recuerdas la última vez que escribiste o recibiste una carta. Yo sé que muchos vamos a decir que no, porque vivimos en un mundo donde la inmediatez reina y donde el clic de un botón ha reemplazado la espera de recibir o de enviar algo. Pero ¿qué tal que volvemos a ella? Este año comencé con una experiencia muy bonita que es Amigas por Correspondencia o Pen Pals, y es una cosa muy bella a la que me adentré gracias a Caro de Aries en Libros. Aquí te dejo su perfil. Caro se dio a la tarea de organizarnos, de hacer una convocatoria y pues quienes nos sumamos nos organizamos. Caro nos asignó un pen pal a cada una de las personas y cada mes nos está mandando una temática, una categoría, como una actividad, una sugerencia de lo que nos podemos enviar. Y ha sido muy bonito como tomar esta pausa para sentarme a escribir, a escoger papel, a saber qué voy a poner en esa carta y pues la espera, ¿no? O sea, la anticipación de estar pensando qué voy a recibir y cuándo va a llegar. Porque pues este es un pen pal tradicional. Hay muchos tipos o muchas formas de hacer pen pal, ahorita te las voy a contar, pero sí quiero que pienses, si tú en algún momento fuiste de enviar o de recibir cartas, aunque fuera usando correo o dándolas en persona, quiero que te acuerdes de todo esto que conlleva hacer una carta. Y es muy bonito porque te obliga a que lo hagas con calma, que lo hagas con paciencia. Entonces, si tú en algún momento has querido experimentar con tener amigas por correspondencia, como fue mi caso, puedes hacerlo de distintas formas. La primera opción, que es como la tradicional, es hacer amigos por correspondencia usando el correo. Ahí sí es escribir tu carta, pues irla pensando, hacer el envío y que los sellitos estos, o sea, que esos sellos ya no se usan y, por ejemplo, eso es algo que he ido descubriendo con mis envíos. Ese es un método. El otro es hacerlo en digital. Puede ser por correo electrónico, o sea, directamente pasar correos electrónicos y estarse enviando las cartas, que está muy padre en digital porque lo puedes hacer muy creativo. O sea, puedes usar muchas aplicaciones como Canva y aparte de eso puedes agregar un montón de archivos multimedia que pues en físico no se puede. O también puedes hacerlo a través de plataformas. Hay páginas que tal cual se dedican a hacer estas conexiones de pen pal como para aprender nuevos idiomas. Por ejemplo, esa es una que encontré y me gustó mucho, se me hizo muy distinto porque es justo con ese fin de aprender idiomas. Entonces va a conectar a personas que hablan nativamente, no sé, inglés, francés, alemán, y te hace llenar como un formulario y te conecta con esas personas a ti como aprendiz. Y entonces estas personas ya saben que estás aprendiendo y te van a ayudar a tener conversaciones distintas con este enfoque de aprendizaje de un idioma nuevo. Cuando estás buscando un pen pal es como complicado, porque yo he visto que recientemente, te estoy hablando de unos 6-8 meses para acá, que se volvió a popularizar entre la gente este tema de los pen pal, y pues sí da como miedito el pasarle tu dirección a alguien, ya sea de tu casa o de tu trabajo o lo que sea. Entonces, lo que puedes hacer también es tener un apartado postal. Yo, por ejemplo, uso Correos de México, que no es el mejor servicio porque es un poco lento, pero es un servicio que tiene estos apartados que son económicos y que puedes recibir la carta directamente en oficina. Y aunque no tengas apartado, puedes pedir que la carta se envíe a la oficina que más te queda cerca y ya, no vas a tener que dar tu dirección. Ahora, si quieres ser un poco más arriesgado o arriesgada, puedes meterte a Facebook y hay muchos grupos, tal cual hay grupos de pen pal. Sí te hacen pasar como por ciertos formularios o filtros de seguridad para que no haya pues gente rara o gente falsa, perfiles que no son reales. Y ya después puedes ir coordinando con quienes vas a intercambiar cartas. Hay pen pals nacionales, o sea, solamente dentro de México. También hay otros que son internacionales, en los que puedes intercambiar cartas con personas en Estados Unidos, en España, en el Caribe. Entonces, puedes hacerlo de muchas formas. Lo bonito es como estar conociendo y estar formando esta amistad a la distancia. Las cartas siempre las he visto yo como un gesto de cariño que pocas veces tenemos en estos momentos. Antes era como decirle a alguien, pensé en ti, esto me hizo pensar en ti, o me acordé de ti todo el tiempo. Y esto es como
algo que hemos ido perdiendo. Era una expresión tangible que ibas a conservar contigo de los pensamientos y las expresiones, las emociones, las vivencias de otra persona que quería compartir contigo. Y cada carta llevaba no solamente un mensaje, sino la esencia de la persona que la hace. Desde su caligrafía, el papel que escogía, cuándo le enviaba, si te agregaba algo más. Y más que el contenido era justo todo esto, como esperar, anticiparte, estar pensando en qué más le ibas a contar de ti a esa persona, o qué iba a pensar o qué te iba a contestar de lo que le estás enviando. Hoy con las redes sociales, pues ha sido notorio cómo hemos perdido este toque personal, y lo que antes era un intercambio pausado y largo, donde cada palabra tenía peso, ahora se ha reemplazado con emojis, con reacciones, con mensajes que se contestan al momento, y la experiencia de escribir y de leer cartas ha retomado un significado más profundo y con más fuerza. Es así que yo a la piense dije, es que yo nunca había recibido cartas y el hacer este ejercicio se me ha hecho muy bonito, pero me quedé pensando mucho ya he leído cartas, ya he leído cartas de alguien más, y no necesariamente porque fui intrusa en la correspondencia de alguien, sino porque dentro de los libros encontramos este género que se llama novela epistolar, o el género epistolar, que no necesariamente es solamente cartas. Pueden ser cartas, diarios, incluyendo, por ejemplo, recortes de periódico, notas periodísticas o demás. Y este género epistolar, a mí la verdad, al principio como que le tenía un poquito de resistencia porque no tuve las mejores primeras experiencias con él. Y a mí lo que me ha gustado de irlo descubriendo desde otros lugares es que se siente que estás leyendo algo que no era para ti. O sea, que estás entrando a la intimidad de alguien, a leer lo que le estaba conversando muy en privado con alguien más. Entonces, es muy bonito ver cómo podemos leer, cómo podemos inmiscuirnos en la historia de alguien más con todo lo que se dicen a través de cartas. Entonces, te quiero presentar aquí 3 novelas que a mí me han gustado mucho, que no son las novelas tradicionales que encontramos cuando buscamos el género epistolar. Yo sé que si tú te metes a Google, a TikTok, a cualquier red social a buscar novelas epistolares, lo primero que te va a salir es Drácula, que está escrito a manera de cartas y de diarios. Te va a salir La señora Dalloway, que es una carta larguísima. Te va a salir también, por ejemplo, Cumbres borrascosas, que se intercambian un montón de cartas los protagonistas. Pero no te quiero recomendar esas, te quiero recomendar otras. También quiero que pienses, y eso es algo que yo cuando empecé este ejercicio de pen pals tenía como muy presente. Decía, es que no inventes, si a mí se me hace lento ahora el envío de una carta, que a lo mejor mi pen pal está al norte del país y que pues yo estoy en el centro y que se tarda un mes o más en llegar porque es una carta, es un servicio ordinario, no es express. Imagínense cuando no había automóviles, cuando no teníamos motores de combustión y los envíos se tenían que hacer con carretas, con caballos, todavía muy, muy manuales, ¿no? Entonces, yo no me imagino lo que ha de haber sido para Mr. Darcy y para Elizabeth su enamoramiento, porque pasaron quién sabe cuántos meses entre que se conocieron, se empezaron a escribir, se contestaban y llegaron al matrimonio. Yo creo que a mí se me olvidaría todo lo que le mando a mi pen pal si no es porque guardo un respaldo. Y no que guarde copias, sino como que primero escribo en mis notas del celular o de la computadora de qué voy a hablar, qué voy a decirle, y ya después lo paso en limpio. A lo mejor se modifica un poco, pero mantengo la idea central. Y es que esto se lo atribuyo por completo a que estamos tan acostumbrados a que tenemos el correo electrónico o tenemos WhatsApp, tenemos Instagram, y el mensaje llega al momento y que casi es una ofensa si no contestas rápido, que se nos va a olvidar lo que estamos escribiendo porque no tenemos como la forma de ver el historial del chat. Entonces, sí ha sido un aprendizaje y por ahí va, pero te quiero compartir de estas novelas. Estas 3 novelas llegaron a mí por razones extrañas, genuinamente, porque no fueron novelas como que, como no sé cómo decírtelo, como que no fui directamente a agarrarlas a la librería, llegaron por mí a través de otras personas. Y la primera novela de la que te quiero hablar es El color púrpura de Alice Walker. Esta es una novela muy bonita que habla de la historia de 2 hermanas, Sally y Nettie.
Esta novela ya también se ha hecho película o serie, no me acuerdo muy bien, pero es una novela que ya tiene sus añitos, salió en 1982 y en ella nos va a contar, como te decía, la historia de Sally y de Nettie. Ellas eran unas hermanas, eran personas de color que vivían en Estados Unidos a inicios del siglo pasado. Sally y Nettie pues eran las dos únicas hermanas que vivían con su padre después de que su mamá pasa mejor vida. Y pues es una historia muy trágica porque Sally fue víctima de muchos abusos por parte de su padre y esto tiene mucho impacto en su vida. Ella llega a un momento en el que su única salida de la casa de su padre es casarse. Y ella la casan con un señor que se queda viudo y tenía un montón de hijos. Y entonces él necesita una esposa para que cría a sus hijos y cuide de la casa. O sea, él necesita una niñera y una ama de casa. Él no necesita una esposa. Entonces, esta historia empieza así, empieza muy crudo, empieza muy duro, pero toda la historia se desarrolla a través de cartas. Sally y Nettie, cuando Sally se casa, se van a vivir juntas. Ella logra convencer a su esposo, que no tiene nombre y eso me gusta mucho. Él es el señor X todo el tiempo. Es el señor y un guión largo, porque nunca te dicen cómo se llama. Él nunca tiene nombre, pero Sally logra convencer al señor X de que su hermana pueda irse a vivir con ellos y Nettie termina durante un tiempo viviendo con ellos, pero él intenta algo con Nettie y Nettie le dice que no, que se vaya, que se aleje y entonces él la arroja a la calle, la deja sin casa y la deja desamparada muy cruelmente. Cuando Nettie sale de la casa de su hermana, pues ella deja de enterarse de su hermana y pierden contacto durante mucho tiempo, hasta que llega un punto en el que el señor X tenía un amante y lleva a esta amante a vivir a su casa, a casa de su esposa con sus hijos, porque pues la amante estaba enferma y no había quien la cuidara y él se le hizo muy fácil darle esta tarea a su esposa, porque pues sí, así de clase, ese tipo de persona era él. Entonces, bueno, resulta que ellas terminan por ahí teniendo un romance, la amante que se llamaba Shug y Sally. Entonces era muy curioso cómo esta historia se desarrolla. Ella termina por abandonar a su esposo y termina por hacer una vida con Shug Avery, se llamaba ella, pero pues resulta que Shug era muy canijilla y entonces termina enamorándose de otra persona más. Entonces pues ahora sí que Sally se queda como el perro de las dos tortas, ¿no? Sin esposo y sin Shug. Entonces pues ella quedó sola. Antes de salir de casa del señor X, es que ella un día se da cuenta de que su hermana Nettie le estuvo escribiendo cartas durante muchísimas décadas, o sea, durante años. Y él se encargaba de robárselas y de que ella nunca las recibiera y nunca las pudiera leer. Entonces, cuando ella se da cuenta, rescata todas las cartas de su hermana y le da un coraje terrible el darse cuenta de que su hermana no la abandonó. O sea, él metió su cucharota e impidió que ellas estuvieran juntas y que tuvieran una relación durante muchos años. Ella lee todas las cartas y se entera de cómo su hermana fue a terminar cuidando los hijos que tuvo después de que su padre abusaba de ella. Terminó viviendo en la casa del reverendo que adoptó a estos niños y los cuidó, y pues su tía fue la que terminó cuidando a estos niños. Después de eso, ella se muda a África y desde África le está mandando cartas y eso me parece impresionante porque imagínense el amor incondicional que tenía su hermana, de que a pesar de no recibir una respuesta, seguía queriendo hacer parte de su vida a Sally y le seguía informando de lo que sucedía con ella. Sally a la par se enfrenta con una historia muy difícil en la que la colonización europea en África implicaba que había una sociedad muy racista y en la que ella estaba pues al margen, en la que ella pues, por ser mujer y ser de color pues estaba como muy sometida a muchas cosas y es todo a través de cartas. Es muy bonito ver cómo esta historia va evolucionando a través de todas las cartas de ellas y cómo su vida va pasando. Y te quiero leer unos pasajes que a mí me conmovieron muchísimo cuando esta novela llegó a mis manos. Y aparte, bueno, tengo una edición muy viejita. Si estás viendo esto en video, tengo una edición muy viejita que fue un regalo de una persona muy linda. Esta persona se fue a vivir a otro país y decidió no deshacerse de sus libros y a mí me llegaron algunos a la casa. Y bueno, uno de los primeros pasajes que te quiero leer dice así: he tenido que pelear toda mi vida, me dice. Pelear con mi papá, con mis hermanos, con mis primos y con mis tíos. Una chica no está segura con tantos hombres en la familia. Y esto a mí me dejó fría, porque imagínense la cantidad de violencias a las que ellas se veían pues confrontadas todos los días.
como para decir que entre más hombres hubiera en tu familia y entre más hombres hubiera en casa, más peligro corrías. Creo que eso es, híjole, crucial para el desarrollo de la historia de estas dos mujeres, porque la violencia no empieza nada más con su esposo, empieza desde su padre y desde que ellas pierden a su mamá. El siguiente pasaje que te quiero leer es otro en el que, pues, cuando Sally se da cuenta de que el señor X estaba ocultando las cartas que su hermana le enviaba, ella se enoja y lo confronta y le dice que dónde están las demás cartas. Y entonces él niega la existencia de otras cartas y ella le dice, yo te maldigo, o sea, yo te estoy maldiciendo, maldito seas. Y él le contesta, ¿quién te has creído que eres? Me pregunta riendo. Tú no puedes maldecir a nadie, mírate. Eres negra, eres pobre, eres fea y eres mujer. Vamos, no eres nada. Me quedé fría cuando leí eso porque imagínense que te sobajen así. O sea, la persona con la que compartes vida te sobaje así. Ella esto lo está escribiendo en una carta para su hermana y le dice que ella contesta, al final ella afirma como, yo sé que soy pobre, soy negra, puede que sea fea y no sé guisar. Pero aquí estoy y aquí sigo. Es una historia de resiliencia total. Sí es un libro que tiene muchos toques de feminismo y es un libro que toca muchos temas muy duros. Este libro también ha sido uno de los libros que se ha buscado banear desde que salió en 1982. Ha tenido muchos intentos de ser prohibido en la educación pública, sobre todo en Estados Unidos, porque toca temas no nada más de la violencia que vivían las mujeres y que siguen viviendo las mujeres de color, y más las mujeres que tienen pocos recursos, que no tienen acceso a educación, sino que también habla de homosexualidad. Y pues a la gente no le pareció. Cuando se dieron cuenta de todos los temas que tocaban en este libro, a la gente no le pareció. Muchos conservadores estaban muy atacados y haciendo todo lo posible para que este libro fuera prohibido y que nadie lo leyera. Sin embargo, este es un tema del que podría hablarte mucho y que vamos a platicarlo en otro episodio. Entre más se intenta prohibir un libro, lo único que hacen es darle más fama, y afortunadamente el caso de El color púrpura de Alice Walker ha sido así. Entre más se habla de este libro y más se intenta prohibir, más fama le dan y se tiene que reimprimir y se vuelve bestseller y otra vez la gente lo está leyendo y otra vez la gente se interesa por esta historia. Entonces, si tú quieres leer una historia así, te recomiendo mucho este. Es una historia cruda, es una historia dura que te recomendaría que leas con cautela porque sí toca muchas fibras sensibles y toca muchos temas complicados, pero es una historia muy, muy bonita entre pues dos hermanas que salen adelante realmente por las ganas de seguir viviendo. El siguiente libro del que te quiero hablar es Amo a Dick de Chris Kraus. Este es un libro que salió en 1997. Yo aquí lo tengo en la edición en inglés porque es un libro medio complicado de conseguir. Yo llegué a este libro por una foto que te voy a enseñar a continuación y la verdad es que cuando lo empecé medio me arrepentí porque dije, ¿en qué me acabo de meter? Yo vi esta foto que es Rosalía sonriendo mientras leía este libro o tomaba una pausa de la lectura de este libro. Si alcanzas a ver la edición es muy distinta porque justo es la edición en español, que fue la última reimpresión, se hizo creo que en 2017. La portada es muy distinta, a mí esa portada para nada me gustó. Y pues como no la conseguí en español, dije, bueno, lo voy a leer en inglés. ¿Qué está leyendo Rosalía? ¿Por qué le urge compartirlo? Y pues quería saber, yo estaba de chismosilla. Entonces di con este libro y resulta que este libro también está escrito a forma de cartas. Me dio mucha risa. Cuando lo compré, yo nomás andaba buscando el libro. Yo no sabía de qué iba, yo no sabía si eran cartas, si era una novela, yo no sabía nada. Me acuerdo perfecto el día que lo abrí y que vi que eran cartas, yo estaba medio molesta porque dije, ya estoy harta de leer cartas. Traía una rachita. Entonces como que dije, bueno, a ver qué tal. Lo agarré con pincitas y lo empecé a leer. En esta novela, Chris Kraus toma muchos elementos y los hace suyos. Y con esto me refiero a, esta es su novela debut. Entonces, en esta novela podemos encontrar elementos que parecen autobiográficos, de autoficción, que también parece como que ella está contándonos, sí, un poco su experiencia, pero al mismo tiempo no. Y esta novela va de la historia de un matrimonio que se llama, ella se llama Chris y él se llama Silver. Es un matrimonio en el que ella tiene 39 años y él le lleva 10 años y ella cree que es una mujer que está fracasando como cineasta. Y por obra del destino, un día su esposo tiene que ir a cenar con Nick, que era uno de sus compañeros de trabajo. Entonces, en esta cena, Chris conoce por primera vez a Dick y se enamora perdidamente de él. Yo no sé si se enamora, yo diría que es más como una obsesión y que en inglés la palabra es infatuation,
que traducido al español es obsesión, pero no, o sea, en el libro, a lo largo del libro, no se siente como una obsesión, no se siente en ese sentido, se siente como que está pues impresionadísima por lo que es Dick y por todo lo que le representa y todo lo que le mueve. Cuando ella lo conoce, se obsesiona totalmente por él y entonces ella empieza a escribir un montón de cartas, que es una cosa loca y bárbara. Y entonces todo el libro va así, va escrito a forma de cartas. Y ella va escribiendo cartas, pareciera que diario, y no nada más todos los días, sino varias veces al día. En estas cartas tenemos sí la pluma de Chris como el personaje, la protagonista de esta novela, pero también tenemos a su esposo coescribiendo, leyendo, y por ejemplo esta que está aquí está firmada por Silver. Entonces vemos ahí claramente que él estaba enterado de la situación. Ella también le hace de conocimiento de su esposo pues el enamoramiento que tenía por su amigo, porque ellos como que no tenían una intimidad, digamos, normal de pareja, sino que eran como un matrimonio que estaba abierto a que otras personas se involucraran y que su intimidad partía de la honestidad total. Y hay un punto en el libro en el que lo mencionan tal cual. Nuestra intimidad es contarnos todo y no guardarnos secretos, porque no hay intimidad más grande que ser transparente con alguien más. Entonces es muy raro ver cómo ellos están compartiendo esta obsesión de su esposa de Chris por alguien más. Y a lo largo de todo este intercambio de cartas es que empieza a cuestionarse Chris un montón de cosas, porque aparte son cartas que no necesariamente van a enviar. O sea, como que las escribe y las va guardando porque Dick sale de viaje, una cosa así, ¿no? Entonces, a lo largo de todas estas cartas vamos viendo cómo Chris empieza a hacer un montón de preguntas y sí, esta es una novela también un poco feminista, porque hace preguntas no nada más de la relación que tiene con su esposo y del enamoramiento que ella siente por Dick, sino también hace preguntas sobre la validez que ella tiene como artista, porque ella por ser mujer como que la hacen de lado, cómo existe este machismo y estas jerarquías dentro de los ámbitos artísticos y que parece que todos están de acuerdo con ellos. O sea, son muchas cosas, incluso habla de trastornos de la conducta alimenticia, habla de cómo confronta ella las normas sociales. Es muy interesante verlo, sí es un poquito cansado, no te voy a mentir, porque ella habla como todo el tiempo desde este enamoramiento y a mí se me hace que llega un punto en el que es, no, ni siquiera enamoramiento, es una obsesión medio rara. Y hay un pasaje que me gusta mucho, que es una de las últimas cartas que le escribe Chris a Dick, porque llega un momento en el que ya tienen un cúmulo de cartas y Dick se da cuenta de que tiene como mensajes en la contestadora de la casa donde ellos se conocieron, porque él tenía como la casa del rancho y la casa de trabajo, ¿no? Entonces en la casa del rancho tienen como todos estos mensajes de voz de la contestadora de Chris. Al momento que llega y los escucha, después él le habla a su amigo y le dice como que, oye Silver, ¿por qué tengo todas estas cosas de tu esposa? Y él le empieza a contar y él le dice que tengo un montón de cartas que Chris y yo te hemos estado escribiendo a lo largo de este mes. Entonces, ¿qué te parece si te las doy? Él acepta y él dice, no sé si las voy a leer, pero pues si quieres traérmelas, está bien. Y en una de las últimas cartas que escribe Chris, le hace una cita, te lo voy a leer la traducción que tal cual dice. Durante meses pensé que esta historia trataría de cómo el amor puede cambiar el mundo o algo así, pero probablemente es una sensiblería. Una vez Fassbinder dijo, me revienta la idea de que el amor entre dos personas lleve a la salvación. He luchado toda la vida contra ese tipo de relación oprimente. En cambio, sí, creo en la búsqueda de un amor que en cierto modo abarque a toda la humanidad. Es una cosa muy bonita porque ella llega a un punto en sus reflexiones en el que entiende que esta relación que tiene con ni siquiera relación, esta obsesión, esta necesidad de estarle escribiendo a Dick todo el tiempo, no es una relación amorosa y que ella no lo está viendo desde ese lugar de pues el amor romántico, sino como desde busco un amor total. Pero pasan tantas cosas a lo largo de sus cartas que cuando llega a esta conclusión, y por eso es la cita que te traigo, cuando llega a esa conclusión para mí es como que ella despertó, ella empezó a abrir los ojos a lo que estaba sucediendo. Entonces es interesante leerla, está pues un poquito subida de tono porque tiene escenas sí para adultos, no son descripciones como innecesarias, pero sí te hace ahí las anotaciones. Entonces, si la quieres leer, pues bueno, esa es la única advertencia que te doy. El título en inglés es I Love Dick y se oye súper feo,
en inglés si lo dices se oye súper feo, pero al final la autora hace la anotación de que Dick en realidad se llama Richard. Y a los Richard, uno de los diminutivos es Dick. Por eso el título de la novela y por eso en español se traduce tal cual como Amo a Dick. Y la última recomendación que te quiero dar es una que quiero mucho y que ha estado viviendo en mi mente desde que la leí, y es La ciudad y la casa de Natalia Ginzburg. Yo a Natalia Ginzburg no sé cómo la conocí, o sea, yo sé que estaba buscando novelas epistolares, pero no sé de quién fue esta recomendación, y sea quien sea, yo se lo agradezco donde quiera que esté, porque es una novela que me gustó mucho. Yo la leí ya hace como poco más de un año, y es una novela muy bonita que nos va contando un montón de cosas. Nos va contando, empieza con la partida de Giuseppe. Giuseppe vive en Roma, es una persona que tiene más de 40 y tantos años, o sea, como 50 bajos. Y Giuseppe empieza contando que se quiere ir a Princeton a vivir con su hermano y que quiere pues dejar todo en Roma, que quiere vender su casa, que quiere pues como cambiar de ambiente. Y el pretexto que él pone, porque sí se siente así como un pretexto, es que él está inconforme con la situación que vivían los medios de comunicación en Italia en este momento. Esta novela se escribió en 1984 y se supone que esto está pasando como 10 años antes, en los 70s. Entonces, él pone esto de pretexto y dice un buen día, ya me voy a dejar todo, me voy a los Estados Unidos. Y entonces lo que vas a encontrar aquí es el intercambio de cartas entre Giuseppe y todo su círculo de amigos. En 1984 sí ya teníamos email, si no mal recuerdo, pero pues esto no había sustituido a los medios tradicionales de comunicación, entre ellos las cartas y la correspondencia. Entonces Giuseppe le escribe a Lucrecia, Giuseppe le escribe a Egisto, le escribe a Albina, le escribe a su hijo Alberico y le va escribiendo un montón de gente. Aquí lo que me gusta es que Natalia Ginzburg nunca nos pone el año en el que está sucediendo, nada más nos pone desde dónde están mandando la carta y la fecha. O sea, por ejemplo, esta dice de Egisto a Albina, de Egisto y Albina a Giuseppe en Roma, 16 de diciembre. Y entonces ya te suelta la carta. Y tal cual lo que vas a estar leyendo es la carta. Es muy bonito ver cómo un hecho puede tener tantas versiones. Porque, por ejemplo, en esta novela, Lucrecia estaba casada con Piero. Tuvieron una familia, tuvieron hijos y, bueno, antes te tengo que hacer esta aclaración. Esta novela se llama La ciudad y la casa porque la ciudad es Roma y todos se refieren a Roma como la ciudad. Y la casa, todo este grupo de amigos se refiere a la casa como al hogar que compartían en Piero y Lucrecia, que se llamaba Las Margaritas, que era como... Ellos no te lo describen nunca exactamente cómo era, pero sí era una casa fuera de la ciudad, fuera de Roma, como dentro de un pueblito, y era una casa de campo, de descanso muy grande, con ventanas. O sea, como sí, una casa a la que llegabas a descansar, a convivir, a comer, a compartir con la gente que quieres. Entonces ellos por eso hacen referencia así todo el tiempo a la ciudad y a la casa. Piero y Lucrecia son los dueños de esta casa. Y al principio tú empiezas viendo cómo Giuseppe se va y cómo todos se quedan y la vida sigue en Roma, a pesar de que Giuseppe está allá con su hermano. Pero Lucrecia y Piero deciden divorciarse, a pesar de que eran un matrimonio de muchos años, que tenían hijos pues no tan grandes, porque creo que su hijo más grande tendría tal vez 12 años. Ellos deciden divorciarse y vender la casa de Las Margaritas, porque ninguno de los dos podría haberse hecho cargo por sí solo de la casa, era una casa grande. Entonces venden la casa y todos los amigos están pues muy molestos porque dicen, te deshiciste de nuestro centro de reunión. O sea, y ni siquiera es como que lo digan, es como todos opinan. Cuando ellos hacen público que van a vender esta casa, lo hacen en una cena y todos a través de cartas le hacen saber a cualquiera de las dos partes, o sea, Lucrecia o Giuseppe, estás equivocado, ¿cómo te vas a deshacer de esta casa? Estás cometiendo un error, no importa cuánto te paguen, la vas a malbaratar, no puede ser posible que hagas esto. Entonces todo el mundo habla como desde esto. Y es muy interesante ver cómo, a pesar de que cada uno tiene su perspectiva, vas viendo cómo la vida los va poniendo en un lugar distinto. Hay un montón de temas que Natalia Ginzburg toca en esta novela, pero es la premisa que a mí más me gusta es que a pesar de que Giuseppe ya no está, la vida sigue. Y la vida sigue no nada más para él en Princeton y para todos sus amigos, sigue incluso para su hijo. Y este espacio, esta casa que él pensaba dejar en Roma y venderla, termina quedándosela a su hijo. Todo lo que pasa con su hijo, cómo su hijo se va convirtiendo en padre. Y te va poniendo un montón de
de sucesos que les pasan a ellos, pero que te invitan a reflexionar en también en la familia, cómo las familias se forman, cómo se deshacen las familias, cómo a veces la familia que uno escoge es la familia más cercana a ti, qué pasa cuando cumplimos sueños y cuando no los cumplimos, y cuando los cumplimos, ¿qué hacemos? Porque ya se cumplieron y a veces no sabemos ni siquiera si estamos seguros de que lo queríamos, de que queríamos que este sueño se cumpliera o se quedara ya en el mundo del imaginario, ¿no? Entonces te pone muchas cosas sobre la mesa y te invita a que hagas muchas preguntas. A mí una de las cosas que me impresionan mucho de Giuseppe es que es una persona pues ya adulta, que está como muy decidido al inicio de irse de Roma y que él está segurísimo de que ya no quiere estar ahí, pero llega un momento en el que él empieza a irse, los primeros momentos que él se va a Princeton, en el que manda una carta y que justamente se la manda a Lucrecia y le dice... llega un momento en el que todo aquello en lo que posamos la mirada por primera vez nos resulta ajeno. Lo miramos como turistas, con interés, pero con frialdad. Pertenece a todos los demás. Él, a pesar de haber estado súper consciente de tomar esta decisión, de haberse ido, de haber dejado todo atrás, él sabe y él reconoce que él nunca va a ser de Princeton, a pesar de que su hermano esté ahí, a pesar de que su hermano le ofrezca una familia porque él ya estaba casado. La esposa de su hermano ya tenía una hija, tenía una nieta y demás. Él reconoce que él no pertenece aquí y es como este primer momento en el que él se empieza a preguntar todas estas cosas, como ¿por qué lo hice? O sea, ya estoy aquí, pero ¿por qué lo hice? Y es muy curioso ver cómo empezamos a cuestionarnos todas estas cosas, incluso cuando ya somos muy adultos o cuando ellos ya son muy adultos y que pareciera que ya tienen todo resuelto y que ya no tendrían como por qué estarse planteando todas estas preguntas, pero lo siguen haciendo. Y otra cosa que me gusta mucho, mucho de este libro es que ellos entienden el peso de las cartas, que a pesar de que ya estaban estas llamadas de larga distancia que pues, eran muy costosas y que tal vez las podían costear, que las podían pagar y no había problema, ellos siguen usando las cartas porque saben que es esta cercanía, es estar presentes, estar como muy personalmente con el otro. Y Giuseppe recibe una carta de Ferruccio, que es uno de los amigos, y le dice que él recuerda que le ha llamado y que él decidió no regresarle la llamada. Y le dice tal cual: el teléfono no sirve para decir las cosas importantes, que quieren tiempo y espacio. Solo sirve para las minucias o noticias quizá importantes, pero breves. O sea, si tú me quieres venir a contar algo, me escribes una carta y me la mandas a mi casa, porque ¿qué es eso de que me llamas por teléfono? Si me vas a hablar es porque es algo rapidito, es algo que medio urgente, pero es algo rapidito. Yo cuando leí esto dije, sí es cierto, o sea, qué fácil se nos hace ahora enviar un mensaje de WhatsApp o una nota de voz, y que ya para nosotros con eso basta, ¿no? Estas cartas son cercanas, son un montón, sí se siente como un montón de chisme, no te lo va a negar, pero se siente como un montón de chisme de cosas que ellos no se dan cuenta que están pasando, como cosas tan grandes que ellos se están cuestionando. Y eso es algo que a mí me gusta mucho, como que te dejen ahí el tema sutilmente y que tú lo empieces a digerir. Porque yo te puedo contar que a mí Giuseppe me deja esto, que me deja como todas estas cuestiones de la pertenencia y de la amistad y de cómo a pesar de estar a tantos kilómetros de distancia siguen siendo tan cercanos, pero a lo mejor a ti te queda otra cosa, te queda más el mensaje que tiene Alberico, que es el hijo de Giuseppe y que vive un montón de cosas muy distintas a lo que vivió su papá. Es muy bonito verlo y es muy bonito entender cómo la vida pasa para todos en formas distintas. Y hay otra carta que tiene un pasaje muy bonito, esta es justamente de Alberico, el hijo de Giuseppe, a su padre, en el que después de mucho tiempo le escribe una carta y se tarda él mucho en contestarle y empieza con: querido padre, gracias por tu carta. Y después se suelta el niño a todas las quejas y todas las cosas que el papá le dijo y a darle una actualización un poco breve de su vida, de todos los cambios que le han pasado. Y llega un momento en el que él dice: vivimos en una época en la que se envejece muy rápido. Vivimos en una época en la que todo va muy deprisa. Imagínense, esto le estaban diciendo ellos en los 70s, en los 80s. Ahora todo es inmediato, ahora estamos muy acostumbrados a que todo lo tenemos al alcance de la mano y que a veces ya no necesitamos ni siquiera salir de casa para recibir alimentos, para recibir las cosas básicas para tener una despensa surtida. Es muy bonito ver como la obligación de tomar todas estas pausas y de tomar todo este tiempo para poner un mensaje allá afuera, para hacérselo llegar al otro y para que esa otra persona reciba el mensaje con claridad. Porque ahora
es muy sencillo que enviemos un mensaje y se malinterprete de miles de formas porque sabemos que esa persona puede estar pasando por muchas cosas, porque tenemos la concepción de que esa persona está o en su trabajo en la escuela o haciendo, deshaciendo o lo que sea. Pero cuando escribías una carta tú no sabías todo esto porque no existía como este chat diario de mantenernos informados de todas las cosas que pasaban a lo largo del día. Entonces tú estabas como con mucha incógnita de todas las cosas que le pasaban a alguien y tenías que ser muy claro en lo que enviabas y en lo que leías y en todo lo que recibías. Yo esta última novela de Natalia Ginzburg creo que es de las que más quiero como novela epistolar, o sea, que la llevo cerquita de mí todo el tiempo, porque ella tiene una narrativa muy precisa, tiene una narrativa muy clara, muy directa, pero no es obvia, es muy sutil, te deja pensando muchas cosas. Si nunca has leído a Natalia Ginzburg, creo que esta es una buena puerta de entrada porque sus cartas no son tediosas, son rapiditas, son ligeras, se siente como que te estás enterando de todo lo que pasó con este grupo de amigos. Y también es interesante ver cómo esta dinámica de amigos, como de amigos de tantos años, amigos nuevos, pero amigos en la edad adulta, o sea, ya adultos de edad media, no son adultos jóvenes, que siento que como adulto joven es un poco más fácil acercarte a otras personas. Yo no sé bien por qué las cartas sean tan efectivas en la literatura, pero creo que es justamente este tema que son tan íntimas y tan vulnerables, que te hacen, que te invitan a que te adentres no nada más en los hechos que están sucediendo, sino en cómo cada una de las personas lo está viviendo, lo está sintiendo, lo está pensando. Cuando estás leyendo cartas sí se siente que estás siendo un poco intrusivo en el espacio privado y personal de alguien más, pero es una conexión emocional que tienes con cada uno de los personajes desde un lugar distinto. En novelas como La ciudad y la casa o El color púrpura parece que tiene un peso especial porque son cartas que reflejan pues lo más cercano y lo más privado de cada una de las personas que la recibe o que la escribe. Es un diálogo pausado, pero que no se interrumpe nunca, y todas las emociones se desarrollan con mucha profundidad, y es una cosa que rara vez vas a encontrar en una novela o una narrativa más tradicional. Yo no sé si realmente hemos perdido este arte de la correspondencia o esta magia, esta conexión consciente que se veían obligados a tener por estas pausas, pero ya sea a través de emails, de chats o audios de WhatsApp, todavía podemos tener este toque personal y como más pensado. Todavía podemos tener esta conciencia de conectar desde un lugar auténtico a pesar de que sea muy, muy inmediato. Antes de cerrar este episodio, yo quisiera hacerte unas preguntas y que me cuentes si has escrito o has recibido cartas, de quién han sido, qué sentiste cuando abriste un sobre, qué palabras encontraste, qué te hicieron sentir esas palabras. ¿Qué prefieres? ¿Si recibir cartas o recibir mensajes? ¿Qué te parecería a ti tener un pen pal, un amigo o amiga por correspondencia? ¿Te animarías a escribirle a alguien más, a quien no conoces para nada de tu vida, de tus días y de ti? ¿Qué contarías? ¿Crees que podrías entablar un vínculo cercano, íntimo, o crees que sería algo extraño? A lo mejor es algo que ni siquiera te atrapa o te interesa o te atrae. Y pues quiero saber también si tú has leído alguna novela epistolar que te haya marcado. ¿Cuál libro crees que capture bien o que te haya gustado? ¿Cuál es el enfoque que le dio el autor o la autora a estas cartas? Es muy bonito ver todo esto y cada vez hay más libros, sobre todo novelas de época, que empiezan a rescatar esta forma de comunicarse entre los personajes a través de correspondencia. Me va a encantar el leer tus comentarios, leer tu opinión respecto a estos libros. Si tú has leído ya sea a Chris Kraus, que tiene varias novelas, a Alice Walker o a Natalia Ginzburg con alguna de sus otras obras, me gustaría saber qué es lo que piensas respecto a ellos y si nunca las has leído, si te gustaría leerlas. Esto es todo lo que te quería contar el día de hoy. Para mí las cartas son un acto de verdad de resistencia contra la inmediatez. Vivimos en un mundo que nos obliga a estar todo el tiempo acelerados, todo el tiempo sobreestimulados, recibiendo demasiada información y a veces ya no sabemos ni qué hacer con ella. A veces no digerimos esa información ni siquiera, pero la tenemos ahí y estamos pegados a un celular o una computadora todo el tiempo y nos da demasiado. Entonces, tomar estas pausas me parece un ejercicio perfecto para reconectar, no nada más con alguien más, sino contigo mismo o contigo misma.
Esto es lo que te quería contar hoy. Espero hayas disfrutado de este episodio. No te olvides de seguirnos en redes sociales, de seguirme. En todos lados me encuentras como Después de Leer. También puedes seguir este podcast, ya sea en YouTube o en Spotify. Y nos vemos en el siguiente.